Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje constituye una conclusión al uso de la luz como metáfora en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. El evangelista afirma que la luz de Dios ha de brillar a través de las vidas de los discípulos de nuestro Señor. En este día, me gustaría reflexionar contigo en el sentido de la expresión buenas obras y otra palabra importante que se utiliza en este pasaje, el verbo glorificar a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, la luz de Dios brilla a través de nuestro testimonio y a través de las buenas obras que hacemos para gloria de nuestro Dios. El adjetivo griego kalos, que significa bueno, es utilizado en este pasaje y en el texto del Antiguo Testamento se va a utilizar en más de 200 ocasiones. Esta palabra se refiere a la bondad que es atractiva. En el Antiguo Testamento va a traducir el término tov que se va a utilizar en el relato de la creación. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 4, se va a utilizar en relación a la luz que Dios crea, que es buena. Así también se va a utilizar en el capítulo 2, versículo 9, y el capítulo 3, versículo 22 del libro de Génesis. Este término también traduce la expresión hebrea yafé, que significa, ¿verdad?, hermoso, hermosa, como es utilizado en Génesis, capítulo 12, versículo 14, en 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27, y en Cantares, capítulo 1, versículo 8. El concepto de belleza es resaltado en estos pasajes. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, el término kalos se va a utilizar en 100 ocasiones y se va a referir a lo que es hermoso, como es usado en Lucas capítulo 21, versículo 5. Así también este adjetivo se va a utilizar para hablar de la cualidad en relación al suelo, la tierra buena donde la semilla cae y da fruto, como aparece en Mateo capítulo 13, versículo 8. Además, la perla preciosa de gran precio, como es utilizado en Mateo capítulo 13, versículo 45. Y el buen vino que es servido al final de las bodas, cuando Jesús convierte el agua en vino, en Juan capítulo 2, versículo 10. Cuando nosotros pensamos en algunos de los conceptos que se utilizan en relación a este adjetivo kalos, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, la expresión pronunciada por Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 10, donde leemos: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En este pasaje, por supuesto, la metáfora del árbol representa al ser humano, y es interesante que el evangelista está anticipando que el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego.
Uno de los conceptos que también se usan en relación al término kalos es lo que tiene que ver con la buena conducta, como aparece en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así también este término se va a utilizar para hablar de una buena conciencia, como aparece en Hebreos capítulo 13, versículo 18. Y también se va a utilizar para hablar de lo que es bueno, como el apóstol escribe en Primera Tesalonicense capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Otro uso importante que tiene este término griego kalos se refiere a la buena obra, como aparece en Marcos capítulo 14, versículo 16. Y por supuesto, se va a utilizar en el contexto de las buenas obras, como ocurre aquí en nuestro pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 16. Uno de los pasajes que también se utiliza en este sentido es Juan capítulo 10, versículo 32, donde leemos: Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Así que Jesucristo es presentado como alguien que realizó buenas obras de su Padre para la salvación del pecador. En ocasiones este término se va a utilizar en relación a personas o el oficio que desempeñan. Aún Jesús es presentado, ¿verdad?, en Juan 10:11 como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En Primera Timoteo 4:6 se va a hablar del buen siervo. En 2 Timoteo 2:3 del buen soldado. Todos nosotros somos invitados a militar como buenos soldados en la vida cristiana. Y en 1 de Pedro 4:10 se habla del buen administrador, el buen mayordomo. Apreciado amigo, todos nosotros, cuando nos encontramos con Jesús y rendimos nuestras vidas a Él, será revelado por las buenas obras, la buena conducta, la buena conciencia con la que vivimos delante de Dios. Seremos movidos a actuar, pues el cristiano es alguien que no solo habla, es el que actúa. Por eso este pasaje nos recuerda que nuestras buenas obras glorifican a nuestro Dios. Y claro, la acción, el realizar buenas obras es presentado a lo largo de la Biblia. En el Antiguo Testamento, los principios de la justicia, de ayudar al pobre, pueden ser encontrados en muchos pasajes. Por ejemplo, en Salmo 89, versículo 14 y Proverbios 19, versículo 17, que nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando tú y yo hemos experimentado la salvación, estaremos movidos por la gracia de Dios para obrar en beneficio de nuestro prójimo. Nosotros realizamos buenas obras en secreto, como nos presenta la palabra de Dios en Mateo 6, 3 y 4, no para que los demás nos den felicitaciones, pues si eso ocurre ya no es buenas obras, sino publicidad. El mismo Jesús definió cómo nosotros, cuando servimos a los demás, le servimos a Él, como aparece en Mateo capítulo 25, versículos 35 al 36, cuando damos un vaso de agua, cuando vestimos al desnudo, cuando visitamos a las viudas, cuando vamos a la cárcel y visitamos los que han perdido su libertad, lo hacemos a nuestro Señor Jesús. Lo que tú y yo hacemos es para la gloria de Dios. Pero a quienes se les hacen las buenas obras, ellos las ven y son movidos al Dios que nos usa para realizarlas. Un cristiano pasivo es como la sal sin sabor, que ha perdido su razón de ser. Nosotros hacemos las buenas obras para que las personas conozcan al Dios que nos ha alcanzado a nosotros. Y por supuesto,
El texto nos dice que la razón, el móvil para hacerla es la gloria de nuestro Dios. Ese verbo glorificar se va a utilizar en el texto sagrado, específicamente en el Nuevo Testamento, en 60 ocasiones. Y claro, en múltiples ocasiones se va a referir, como aparece en Mateo capítulo 6, versículo 2, a algo que puede ser visto como positivo en el contexto humano. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En la época de Jesús muchos hacían obras para ser felicitados en público, aún en la sinagoga, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y es por eso que aún el mismo Jesús nos dice que lo que hace tu mano derecha no debe saberlo la izquierda. Así, apreciado amigo, el texto nos va a hablar que cuando alguien se glorifica a sí mismo, ha perdido toda gloria en la vida. Aún el mismo Señor Jesús, usando su propia experiencia, nos da esta enseñanza en Juan capítulo 8, versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Así este término, este verbo glorificar, se va a utilizar para hablar de la gloria de Dios, como es usado en Romanos capítulo 15, versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Además, la palabra de Dios es glorificada, como aparece en Hechos capítulo 13, versículo 48. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es glorificado, como es utilizado en Hechos capítulo 19, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Todo lo que tú y yo hacemos debe ser hecho para gloria y honra de nuestro Dios. La gracia de Dios nos moverá a servir a nuestro prójimo, a realizar buenas obras para gloria de Dios y porque amamos a nuestro prójimo. En el primer siglo de nuestra era, los rabinos contaban la historia de la conversión del rey Mumbaz de Adiabene, una comunidad de Asiria. Y este rey, hasta el día de hoy, se conservan en muchas de las tradiciones y escritos de los judíos. La historia cuenta que una vez que el rey Mumbaz se convirtió al judaísmo, y él entendió la responsabilidad social que tenía de servir al pobre, la historia narra que él entregó sus riquezas en una época de crisis en Adiabene. Y cuando su familia se enteró de lo que el rey estaba haciendo, vinieron para criticarlo, para decirle que él no podía desperdiciar su tesoro en este mundo. Y entonces el rey respondió que él había decidido hacer tesoro donde la mano del hombre no lo puede corromper, sino en el cielo, donde Dios nunca lo va a perder. Apreciado amigo, aún nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 6, 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Cuando tú y yo ayudamos, servimos al prójimo, lo hacemos para la gloria de Dios y para de esa manera tener tesoros en el reino de los cielos. Que en este día tú y yo sirvamos a nuestro prójimo, seamos movidos por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, a realizar buenas obras para gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida
del huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda. Fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará.